Al viajar a Bélgica, es común imaginar tejados medievales, encantadores canales, una sabrosa cerveza artesanal y unos deliciosos y tentadores chocolates. Sin embargo, hay mucho para ver en este extraordinario país europeo, donde el tiempo parece avanzar a un ritmo más lento y los habitantes reciben a los turistas con calidez y hospitalidad. Desde ciudades modernas con tiendas de diseñadores hasta calles adoquinadas repletas de museos, estos son los mejores lugares para visitar en Bélgica. Número 10. Mons. Nombrada como Capital Europea de la Cultura en 2015, el encantador centro medieval de Mons y su pintoresca Gran Plaza la convierten en una excelente opción para una escapada de fin de semana. Con algunos museos interesantes y modernos, así como magníficos bares y restaurantes, la ocasión ideal para visitar Mons es durante la semana anual del festival que se lleva a cabo en sus calles. Con orígenes que se remontan al siglo XIV, las festividades son un acontecimiento animado lleno de tradiciones locales y acompañadas de deliciosa cerveza belga. Número 9. Dinant. Esta hermosa ciudad se encuentra a lo largo del resplandeciente río Mosa, en la provincia de Namur, a solo 65 kilómetros al sur de la capital. Las cuevas de Anne y la gruta de Dinant son algunos de los destinos naturales que atraen a muchos visitantes durante todo el año. Estas cuevas son unas de las más grandes y bellas de Europa y están situadas en el interior de una reserva natural repleta de flora y fauna autóctonas. Sin embargo, la Colegiata de Nuestra Señora, monumento emblemático de la ciudad y uno de los más importantes atractivos turísticos de la zona, sigue siendo notable tras haber sido parcialmente reconstruida después de un devastador deslizamiento de tierra. La ciudadela es una magnífica obra de ingeniería militar del siglo XIX, que también ha sido restaurada y domina la ciudad, ofreciendo vistas panorámicas del paisaje y su entorno. Número 8. Lovaina. A solo media hora en tren desde Bruselas, Lovaina es una fantástica opción para una excursión de un día, ya que rara vez es visitada por turistas. Con una gran población estudiantil y hogar de la universidad más antigua de Flandes, sus calles se encuentran llenas de vida y energía juvenil. La ciudad puede ser muy tranquila los fines de semana, cuando la mayoría de los estudiantes se encuentran en sus casas. En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza del Mercado. Este es un lugar de encuentro para los turistas y locales. En esta plaza encontrarás el ayuntamiento, junto con una gran variedad de opciones gastronómicas, bares y cafeterías. Si te está gustando el video, te invito a que comentes y te suscribas. También puedes regalarme un me gusta, para así poder crear más contenido para ti. Número 7. Tournai. Se encuentra junto a la frontera con Francia. La pintoresca y encantadora comunidad de Tournai es un excelente lugar para desconectarse del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades belgas. Aquí se pueden explorar más de 2000 años de rica historia cultural, ya que esta ciudad alberga una hermosa catedral. Construida en los siglos XII y XIII, la catedral tiene una de las naves románticas más impresionantes de Europa.
El campanario de la ciudad es el más antiguo del país y ofrece a los visitantes 257 escalones para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la pintoresca ciudad de Tournai. Número 6. Malinas. Antiguamente capital de los Países Bajos, Malinas ha perdido algo de su prestigio a lo largo de los siglos, aunque su centro histórico aún mantiene su grandeza y belleza. La plaza central es encantadora, con la imponente catedral dominando el paisaje, mientras que las hermosas fachadas y los tranquilos cafés de la parte baja añaden atractivo al lugar. Los canales que atraviesan la ciudad contribuyen al encanto del lugar, al igual que las fantásticas iglesias antiguas que se entremezclan con algunos edificios menos favorecedores de posguerra. Las animadas calles de Malinas ofrecen buenas opciones, ya sea para ir de compras o también para cenar. Número 5. Ardenas. Para los amantes de la naturaleza, las Ardenas belgas son un destino obligado gracias a su increíble belleza natural. Sus colinas empinadas, sus densos bosques y majestuosos acantilados son perfectos para practicar senderismo, andar en bicicleta o ya sea que quieras acampar. Los visitantes pueden disfrutar de un ambiente natural y único, hogar de una gran variedad de animales como jabalíes, ciervos y linces. Además, las Ardenas están llenas de pueblos acogedores, castillos medievales y lugares de interés destacados. Algunos de los lugares más impresionantes son las grutas de Anne, el majestuoso castillo de Bouillon y el moderno laberinto de Barbaux. Namur es una excelente ciudad para explorar las Ardenas y también cuenta con algunos lugares de interés que no te puedes perder. Número 4. Amberes. Esta es una ciudad llena de contrastes, aunque su patrimonio histórico no es tan sobresaliente como el de Brujas o Gante, ofrece una vibrante mezcla de historia y modernidad. La ciudad es famosa por su deliciosa gastronomía, cervezas de renombre y por ser el centro del comercio mundial de diamantes. En el barrio de los diamantes se comercializa más del 70% de los diamantes en bruto del mundo. Aunque el centro histórico de Amberes sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, aún conserva su belleza y encanto para dar un agradable paseo. Antes de partir de la ciudad, no puedes perderte la estación central de trenes, considerada una de las estaciones más hermosas de Europa. Número 3. Gante. Esta ciudad es el secreto mejor guardado de Bélgica. Gante se encuentra llena de un rico patrimonio histórico. Durante la Edad Media, fue una de las ciudades más ricas y poderosas de Europa, llegando a ser considerada la segunda ciudad más grande después de París. El impacto de este rico pasado se puede apreciar hoy en día en la impresionante arquitectura de sus iglesias y las magníficas casas de los comerciantes más prósperos en la actualidad. Todo el centro de la ciudad ha sido restaurado, de manera que se respira el ambiente de una próspera ciudad-estado de finales de la Edad Media, especialmente en el pintoresco puerto antiguo y en el gran castillo medieval. Número 2. Bruselas.
Conocida por su gran variedad de lugares turísticos y sitios de interés, Bruselas es la capital de Bélgica y probablemente sea el punto de partida de las visitas turísticas. Debido a su importancia como sede de muchas instituciones europeas, Bruselas se ha consolidado como una ciudad clave para la Unión Europea, convirtiéndose en una de las capitales más relevantes del continente. Uno de los lugares más emblemáticos de Bruselas es la Gran Plaza, que data del siglo XIII y es considerada el corazón de la ciudad. Alrededor de esta impresionante plaza se encuentran algunos de los edificios más destacados de la capital, como el Ayuntamiento de estilo gótico y la Casa del Rey, que es ahora un museo. Además de su impresionante arquitectura, la Gran Plaza es también famosa por sus terrazas de café y su animado ambiente. Número 1. Brujas. Esta es una ciudad medieval que te transportará a otra época, con sus encantadoras calles adoquinadas y plazas de cafés que te invitan a explorar y disfrutar de la belleza de sus serpenteantes canales y antiguas torres de iglesias. Conocida como la Venecia del Norte, Brujas es uno de los lugares más pintorescos de Europa, pero puede llegar a estar muy concurrida de turistas, por lo que se recomienda visitarla entre semanas si es posible. Mientras paseas por sus encantadoras callejuelas, descubrirás bares y cafeterías escondidas que ofrecen la oportunidad perfecta para degustar algunas de las fantásticas cervezas belgas.